Hola queridos amigos, gracias por acompañarnos hoy en este espacio donde exploramos las historias más profundas y humanas detrás de las grandes figuras públicas. En este capítulo hablaremos de los últimos años de Manuel Mijares, una etapa marcada por una verdad silenciosa que él mantuvo oculta durante mucho tiempo. Lo que descubrirás aquí no es solo el deterioro de un artista, sino la batalla íntima de un hombre que trató de aferrarse a su fuerza hasta el último momento. Quédate con nosotros, porque esta historia conmueve incluso a quienes no conocen su música. A medida que su cuerpo comenzó a dar señales de agotamiento, Mijares intentaba continuar como si nada pasara, creyendo que la disciplina y la fuerza de voluntad serían suficientes para superar cualquier obstáculo. Durante años había cargado con el peso de una imagen impecable, mostrando serenidad, profesionalismo y una entrega absoluta al público que lo admiraba. Pero bajo esa apariencia firme se escondía un desgaste profundo, un deterioro que avanzaba día tras día mientras él trataba de ocultarlo hasta de sí mismo. Incluso en los momentos en que su respiración se hacía difícil y la fatiga le recorría el cuerpo, seguía subiendo al escenario, convencido de que su deber era regalar una última nota perfecta. Gracias por ver este video y por apoyar este canal. Te invito a suscribirte porque eso nos da fuerza para seguir adelante y crear más contenido para ti. Sin embargo, la verdad ya no podía seguir oculta. Los temblores en sus manos, la presión en el pecho, la pérdida progresiva de fuerza en la voz y ese cansancio que no se iba con el descanso eran señales que le hablaban cada día con más claridad. Y aunque intentaba ignorarlas, había noches en las que se quedaba sentado en silencio, reconociendo para sí mismo que algo muy serio estaba ocurriendo. Aquellos momentos de honestidad interna fueron los primeros pasos hacia una confesión que marcaría un antes y un después en su vida pública. Él sabía que tarde o temprano tendría que admitir que su cuerpo estaba cambiando y que el desgaste ya no era pasajero, sino una sombra permanente que lo acompañaba incluso en los días que parecían buenos. Y ese reconocimiento sería el inicio del capítulo más doloroso y humano de su historia. Lo que comenzó como ligeras molestias terminó convirtiéndose en un proceso silencioso que avanzaba con más fuerza de la que él estaba dispuesto a admitir. Los médicos le explicaron que su sistema respiratorio y su capacidad muscular estaban deteriorándose de manera progresiva. Una condición crónica que no comprometía su vida de inmediato, pero que transformaba radicalmente lo que él más amaba hacer. Para Mijares, acostumbrado a dominar los escenarios y llenar cada rincón con su voz, escuchar ese diagnóstico fue como sentir que el mundo se encogía a su alrededor. Al principio trató de adaptarse, hacía pausas más largas, respiraba profundo entre frases, evitaba notas que exigieran demasiado esfuerzo. Pero cada concesión le recordaba una verdad incómoda: su cuerpo había dejado de ser su aliado. Subir unas escaleras se volvió agotador, hablar durante mucho rato lo dejaba sin aire. En ocasiones, después de interpretar una sola canción, sentía un ardor intenso en el pecho, como si hubiera corrido una distancia interminable. Su voz perdía precisión en ciertos tonos y esa pérdida lo hería más que cualquier dolor físico. Los síntomas se intensificaron sin aviso. Había días en los que despertaba con una presión tan fuerte en el pecho que necesitaba sentarse unos minutos antes de levantarse. Sus manos se entumecían. Su energía desaparecía apenas comenzaba la mañana. Y aunque seguía intentando mantener la calma frente a sus seres queridos, en su interior vivía un duelo silencioso, el duelo de perder lentamente la fuerza que había definido gran parte de su vida. Sus médicos le insistían en que debía reducir el ritmo, descansar, escuchar a su cuerpo. Pero, ¿cómo hacerlo cuando toda su existencia había sido un ritmo constante de movimiento, entrega y pasión? Mientras trataba de continuar, los rumores empezaron a circular. Algunos notaron cambios en su manera de cantar,
Otros comentaron que respiraba con mayor dificultad, que le temblaban las manos al sostener el micrófono. Las críticas no tardaron. Y aunque él intentaba ignorarlas, cada comentario le recordaba cuántas batallas estaba librando en silencio para mantenerse de pie. En casa, la realidad era aún más dura. Su familia observaba cómo se debilitaba, cómo luchaba por controlar una respiración que ya no seguía su voluntad, cómo se esforzaba por sonreír para no preocuparlos. Aquello que un día fue pasajero, ahora era permanente. Y lo que antes era un desafío, empezaba a convertirse en una carga emocional que lo acompañaba sin tregua. Ese periodo marcó la primera transformación profunda en él. Ya no podía ocultar el deterioro, pero tampoco estaba listo para rendirse. Aún con el miedo creciendo dentro de él, se aferraba a los pequeños momentos de estabilidad, convencido de que mientras pudiera cantar al menos una nota más, seguiría luchando. Y esa determinación, tan humana como dolorosa, fue lo que mantuvo encendida la esperanza durante sus días más inciertos. Los meses finales de Manuel Mijares estuvieron marcados por una mezcla difícil de describir: resistencia, fragilidad y una búsqueda profunda de paz interior. Con el paso del tiempo, las visitas al hospital se volvieron más frecuentes y los tratamientos ya no generaban la respuesta que todos esperaban. Su organismo mostraba señales claras de agotamiento y cada semana traía consigo un nuevo síntoma que añadía incertidumbre a su rutina diaria. Aunque él intentaba mantenerse sereno frente a quienes lo acompañaban, sabía con dolorosa claridad que su cuerpo había comenzado una cuenta regresiva irreversible. Uno de los cambios más drásticos llegó cuando empezó a experimentar episodios repentinos de falta de aire. Incluso en reposo. No se trataba del cansancio habitual, sino de una sensación angustiante, como si el aire simplemente no alcanzara. Durante esos momentos, cerraba los ojos, apretaba la mano de quien estuviera a su lado e intentaba transmitir calma mientras luchaba por recuperarse. Aquellos instantes se volvieron más comunes y más intensos, obligándolo a depender del oxígeno con mayor frecuencia. Su voz, antes firme y cálida, se volvió más suave, casi un susurro que apenas sostenía conversaciones cortas. Conforme avanzaba el deterioro, su cuerpo iba perdiendo terreno de manera visible. El peso disminuyó, el rostro se volvió más pálido y sus pasos, que alguna vez transmitieron seguridad, ahora apenas podían completarse sin apoyo. Aún así, en medio de esa fragilidad, había momentos de lucidez y ternura que su familia atesoró profundamente. En uno de ellos pidió escuchar una de sus propias canciones, no por nostalgia del escenario, sino porque la música había sido siempre su refugio. Cuando la melodía llenó la habitación, dejó escapar un suspiro y confesó que esa sensación, la de vibrar con la música, era lo que más extrañaba. Las noches eran las más duras. El silencio hacía más evidente cada dificultad para respirar, cada gesto de dolor, cada sobresalto que lo despertaba buscando aire. Su esposa permanecía a su lado en vigilia constante, pendiente de cualquier cambio, sosteniéndolo cuando el miedo aparecía a mitad de la madrugada. Sus hijos lo visitaban a diario, entrando en silencio para no agotar sus fuerzas. Él intentaba bromear con ellos para evitar que lo vieran tan vulnerable. Pero las palabras se quebraban antes de salir y esa fragilidad los conmovía profundamente. A pesar de todo, hubo un instante que marcó a la familia para siempre. Reunidos a su alrededor, Mijares les tomó las manos y con una claridad inesperada les dijo que los amaba. Que ellos habían sido su fuerza y su motivo. Que no quería que su sufrimiento se convirtiera en un ancla de tristeza. Les pidió que siguieran adelante, que no se aferraran al dolor, que recordaran la vida y no la despedida. Aquellas palabras, sencillas pero llenas de significado, se grabaron en el corazón de todos los presentes. Fue el último gesto de un hombre que,
incluso en la agonía, seguía pensando más en los demás que en sí mismo. Ese periodo final dejó al descubierto una verdad profunda, detrás de la figura pública. Detrás del artista admirado por millones, había un ser humano enfrentando su destino con una dignidad inmensa. Y aunque sus fuerzas se apagaban poco a poco, su esencia permanecía intacta, iluminando los últimos días con una serenidad dolorosa pero profundamente humana. Los días posteriores a su partida revelaron una verdad que su familia había intentado proteger durante meses. Fue su esposa quien finalmente decidió hablar, no por presión externa, sino porque sentía que él merecía que su historia fuera contada con dignidad. Con la voz quebrada, explicó que la enfermedad había avanzado con una rapidez que nadie esperaba y que las últimas semanas habían sido una montaña emocional imposible de ocultar. Contó cómo él perdía fuerzas incluso para tareas simples, cómo su respiración se volvía más frágil y cómo, a pesar de todo, siempre intentaba mantener una sonrisa para no preocupar a quienes amaba. Relató también que hubo noches en las que lo escuchó llorar en silencio. No por miedo a morir, sino por la tristeza de ver sufrir a su familia. Confesó que lo más doloroso para él no era su propio deterioro, sino el peso emocional de sentir que obligaba a otros a ser testigos de su lucha. Cada aparato médico, cada inhalación asistida y cada madrugada de angustia fueron recordatorios constantes de la fragilidad del momento que estaban viviendo. Y aún así, entre lágrimas, ella aseguró que jamás hubiese querido estar en otro lugar que no fuera junto a él, acompañándolo en cada paso de esa batalla. Su testimonio conmovió profundamente al público. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, oraciones y recuerdos de quienes habían encontrado consuelo en la música de Mijares durante años. La sinceridad de su esposa se convirtió en un puente entre el dolor privado y la admiración colectiva, mostrando que detrás del ídolo había un hombre que enfrentó la enfermedad con valentía y gratitud. Ella afirmó que, incluso en los días más difíciles, él agradecía cada visita, cada palabra de cariño y cada gesto de apoyo. Su gratitud, dijo, fue lo que la sostuvo cuando ella misma sentía que ya no tenía fuerzas. La familia decidió mantener en intimidad los detalles de sus últimos instantes, pero sí compartieron un hecho que describieron como el cierre más humano de todos. En uno de sus últimos momentos de lucidez, Mijares tomó la mano de su esposa y le dedicó una mirada llena de ternura. No hizo falta hablar. En ese silencio, ella sintió un adiós profundo, una despedida sin palabras que decía más que cualquier frase. Fue un instante que quedaría grabado para siempre en su memoria, porque representaba la esencia del hombre que había amado, fuerte, sensible y lleno de un cariño que ni la enfermedad pudo apagar. La partida de Manuel Mijares dejó un vacío inmenso, pero también un legado que trasciende su carrera musical. Su historia nos recuerda que incluso quienes parecen inquebrantables enfrentan momentos de vulnerabilidad que pocos llegan a conocer. Nos enseña que detrás de cada figura pública existe un corazón que late, sufre, ama y lucha, muchas veces en silencio. Y sobre todo nos invita a valorar el tiempo, a abrazar a quienes tenemos cerca, a comprender que la vida es frágil y preciosa incluso en sus capítulos más dolorosos. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a acompañarnos en este canal donde seguimos compartiendo relatos humanos que merecen ser escuchados. Suscríbete, comparte este video y continúa con nosotros en el próximo capítulo, porque detrás de cada ídolo siempre hay una verdad que ilumina más allá del escenario.